y digo, si me quedo, igual día de mañana no tendré nada para comer. Yo les decía otro día, descubrí la pobreza estando en Europa. Si te digo la verdad, viajar en un cayuco durante 9 días y luego te entras este miedo de no morir. Solo cuentan las historias donde el negro muere antes, el negro no habla bien el español, el negro mantero, el negro que vende droga, estás jodido. Y es lo que pasó con Ana, es lo que pasó con Vinicius, es lo que pasó con Iñaki Williams, es lo que está pasando conmigo. Sentí que era activismo cuando por primera vez me pusieron las esposas aquí en España. Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo Hacemos Podcast. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo estamos? Un día más aquí. Aquí andamos, un día más, episodio nuevo. Hoy tenemos a un invitado muy potente. Sé que decimos lo mismo de todos los invitados, pero este también es muy potente. Hoy estamos con Timbo, que si tuviese que definir a Timbo, es superación y arte. Y ahora entenderéis muy bien el porqué, ¿vale? Timbo, ¿qué tal estás? Muy bien, Jordan, y gracias por invitarme. Un placer estar aquí, por supuesto, también lo mismo. Y a ver, vamos a divertirnos. Vamos a divertirnos, ¿no? Vamos a divertirnos. Me acuerdo que ha llegado Timbo antes, estaba explicándole cuál era la idea del podcast de la conversación y me decía, divertirse en naturalidad. Sí, que salga algo guay, vamos a hablar extendidamente, pero natural. Y que nos riamos. Totalmente. Timbo, para la gente que no te conozca, ¿cómo te presentarías? ¿Quién es Timbo? Timbo es un chaval era un chaval de 17 años llegando a España en cayuco y con un único sueño, wow. Llegar a ser actor. Potente, o sea, como resumen ya, potente. Sí. Vale, como resumen es potente. ¿Esa fue tu chispa inicial de salir? No, al llegar aquí. Al llegar aquí. Actor. Porque, claro, o sea, la idea de salir es por el saqueo de los recursos que tenemos. O sea, lo decía él, a mí me hubiese gustado estar en mi casa, con mi familia, con mi tierra y con mis amigos. Pero ¿por qué salimos? Eso es lo más importante. ¿Por qué podemos estar bien en nuestros países aún así? Tomamos la decisión de venir aquí por el saqueo de los recursos que tenemos. O sea, yo vivía al lado del mar, pero veía cómo los barcos occidentales venían a llevarse nuestros peces. Y digo, si me quedo, igual día de mañana no tendré nada para comer. Entonces, la gran mayoría de las personas inmigrantes hemos cogido estos cayucos persiguiendo nuestros peces, nuestra dignidad. Pero claro, decía, con un único sueño, llegar a ser actor, porque cuando estaba en un centro de entrenamiento para extranjeros, que es un CIE, mucha gente no lo sabe, entonces, en este momento, llegó unos funcionarios, ¿sabes qué decían? Mañana libertad a cortar tomate y naranja. Joder. Como que los negros solo valemos para esto. Entonces, de ahí dije, a mí lo que me gustaba es actuar. Empecé a actuar desde pequeño. Entonces, este sueño que he tenido, voy a cumplirlo aquí. Lo hablamos fuera de cámaras, Timbo. Vamos a ir contundentes en esta conversación, sinceramente. Sí. Además, me apetece mucho. Lo hablaba con Nico. Sí. Nos apetece esta conversación. Qué ¿vale? Guay, qué guay. Abramos el melón de Senegal. ¿Cómo es criarse en Senegal? Eso es. Tío, es decir, después de estar aquí 9 años, volver a Senegal, al bajar el avión, me vienen todos los recuerdos que tenía de pequeño. El olor de la lluvia, o sea, la gente, el idioma, ¿no? Esta movida que muchas veces no desconocemos desde el occidente. Yo les decía otro día, descubrí la pobreza estando en Europa. Y si lo digo, me miran, ¿cómo es eso? Sí, o sea, yo vengo de un país, yo vivía en una burbuja, comía 5 veces al día. Yo llegué en este país, ¿vale? Estando bien, pero por primera vez vi un blanco pidiendo en la calle y dije, no, imposible, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque no nos cuentan estas historias cuando estamos en nuestros países. En Senegal, en los colegios, aprendemos francés. Y lo triste es que mucha gente de nosotros conocemos las calles de París
y las calles de Senegal no lo conocemos. ¿Por qué? Porque nos enseñan la cultura de fuera y nos enseña lo mejor de esta cultura, lo mejor de estos países. Entonces, desde pequeño te inculcan de que Europa es lo mejor. La idealización, ¿no?, de el sueño europeo y luego llegar aquí y pegarte la hostia. Es lo peor. Es lo peor. Entonces, cuando descubrí la pobreza de Europa, poco tiempo después descubrí la pobreza de algunos países de África. Quiero dejar muy claro de que África no es un país, es un continente. No, o sea, no, Eso puede parecer una cosa sí, de cajón, pero literal hay gente que no lo tiene cogido. ¿Sabes por qué todavía. lo digo? Porque cuando llegué, veía la televisión, solo veía documentales sobre África, miseria, guerra, hambruna, la televisión, UNICEF, con estos tipos de publicidad, con niños con moscas aquí. Todo eso, digo, es que yo no he vivido esto. Y esta gente les ha pasado lo mismo que me pasó a mí cuando era pequeño, enseñándome lo mejor de Europa y nunca me ha enseñado lo peor de Europa. Entonces lo mismo les está pasando, les está enseñando lo peor de África en vez de enseñarles también cosas bonitas. Okay. Y dije, algún día voy a hacer un documental y voy a contar cómo yo he vivido. Y este documental está hecho. Está ahí y lo vamos a hablar de ello, totalmente. Y cogiendo el tema de África no es un continente, te das cuenta que en el imaginario hay mucha gente, literal, que no es una cosa tan de cajón como pensamos que es. Porque incluso hay muchas veces que te dicen la de, tú hablas africano. Sí, y es como, a ver, sí, crack, no, vamos a sentar bases clásico. y a decir, es como si tú hablas europeo, es en plan de, Sí, tío, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabes? Sí. Vale, cogiendo un poco el tema y volviendo para atrás, Timbo, esa infancia en Senegal, ¿saliste con 17 años? Con 17 años. 17 años. Sí. Y ya nos has contado que el motivo de la salida es esa parte de búsqueda de esos recursos que veías que en un largo plazo iban a desaparecer del Sí, país porque exacto. lo estaban saqueando y extrayendo. Sí. Que te compro el discurso, correcto. Luego está el emprender ese camino de viaje. Te quiero decir, entiendo que, o al menos también porque aquí hay diferentes películas y diferentes versiones. Pues yo, por ejemplo, digamos, soy negro de los que han emigrado de forma cómoda, entre comillas, cómoda, sin las comillas, vamos a hablar claro, de forma cómoda, porque yo ya tenía el punto de, ya estaba mi familia aquí asentada, carta de llamada, llegar fácil, toda la burocracia, Sí. avión, el llegar a Europa fácil, Sí, bien, sí, cómodo. sí. Luego está la otra parte de salir de Senegal, En la Cayuco. parte complicada, la parte jodida de verdad, que es el viaje en Cayuco y el viaje cruzando el qué, cómo es esa travesía, cuéntanos un poco. O sea, oye, es difícil, ¿eh? Si te digo la verdad, viajar en un cayuco durante 9 días, ¿vale? Viendo la gente al mismo sitio, caca, pis, comer, vomito, lo hacen al mismo sitio. Eso, si no eres fuerte, te destroza la cabeza, ¿no? Me acuerdo que el principio, los primeros 2 días fue muy divertido porque cada uno de nosotros decíamos, bueno, cuando llegamos, yo me voy a encontrar una blanca, ya me caso, o sea, el típico Sueño europeo. Exacto, ¿no? No, yo voy a llegar, empezar a trabajar y tal. Y de repente nos estamos viendo de que, joder, o sea, miramos donde miramos, solo vemos al mar. ¿Sabes? Y luego te entras este miedo de no morir. Me explico. Yo era pescador, como dijo desde el primer momento, ¿no? Sí. Y veía, donde miraba, solo veía el mar. Y digo, si este cayuco se hunde ahora mismo, la gente que no sabe nadar mueren enseguida. Y es lo mejor que van a poder encontrar. Yo que sé nadar, ¿cuándo voy a morir? ¿Cuándo? ¿No? No lo había pensado justo No, nunca desde no. ese punto de vista. Pues hay que pensar de esto también. Entonces, o sea, el miedo te come por dentro. O sea, tu miedo era totalmente diferente al de todos. De decir mucha así, gente. Del 99% que es, si esto se hunde, me voy a morir así. El tuyo era totalmente lo contrario. Voy Sí. a tener que estar aquí, pasar Sí. noches, días, sol, Hambre, luna, frío. hambre, deshidratarme. O sea, Todo. tu miedo era realmente pasarlo mal. No solo en el viaje, sino si pasaba algo malo, pasarlo Sí, a la intemperie. Sí. O sea, y luego Es una- ves es- gente hablando de que, ay, estoy viendo a mi madre, me voy a comprar. O sea, No, total, claro. no, ya te digo, o sea, hay yo momentos que creo la gente pierde la cabeza ahí. ¿no? Exacto. No, total. Por haber estado durante mucho tiempo, de repente ya empiezan diciendo cosas que
Y luego Alucinaciones fuertes. en los cayucos hay asesinatos, algo que tampoco se dice. ¿Asesinatos por qué? Bien, os comento. De repente uno está hablando porque lleva mucho tiempo en el mar, empieza a tener alucinaciones. Diciendo, os voy a comer, esta noche voy a comer todos. Y de repente lo cogen y lo tiran en el mar. Ha existido. Joder, tío. Así. Ha existido, pero nadie habla de esto. Ahora mismo lo más importante que estamos hablando es los 4.000 menores que están en Canarias y son menores además. Son, o sea, que es que no hacen daño a nadie, absolutamente nadie. Pero claro, como son niños, son vulnerables y la política necesita hablar de algo, vamos a hablar de estos niños. Cuando realmente las personas ilegal entran en este país de una manera ilegal, los más que han entrado aquí entran en el aeropuerto. O sea, los pocos que entran en Canarias, hablamos de ellos. Y luego, en cambio, en los aeropuertos, ¿qué? Sí, también es un tema de politizar el tema Totalmente. y utilizarlo para la parte de candidatura y de sí, votos. sí. Y eso es así. Tanto la derecha como la izquierda Eso es utilizan así, la eso es inmigración solamente En para función ganar de votos. la necesidad O sea, de yo ir lo en digo. ese punto concreto y ya O sea, está. no Eso- me da eso- vergüenza decirlo. Tanto No. la izquierda española como la derecha utilizan la inmigración para ganar votos. Y es una Pero realidad. les importa un carajo a las personas inmigrantes. Sí, porque además te das cuenta desde el punto de vista de dónde se habla o qué términos se utilizan para referirse a esas personas. Sí. Te das cuenta que al final son datos. Sí, Dan datos exactamente. para un objetivo final. Sí. Eso quería llevarlo más a tierra. ¿Cómo se utilizan la inmigración? O sea, políticamente, ¿cómo lo utilizan? ¿Vamos a hablar de la inmigración en general o simplemente la inmigración africana? Supongo que la africana, que es la que tú conoces. Exactamente. Hablamos Exacto. de la inmigración africana que yo conozco. Yo creo que realmente para muchísimos partidos políticos de aquí nos están usando para ganar votos. Y nos están señalando, nos están deshumanizando. Simplemente ¿por qué? Porque les da la gana. ¿Y por qué? Porque quieren ganar votos. Ok, entiendo. Nadie me va a decir que España no está preparado para acoger 4.000 niños que están en Canarias. Nadie me va. Es que no me cabe la cabeza. ¿Por qué? Porque más de 100.000 ucranianos, cuando estalló las guerras, llegaron en este país, solucionaron sus vidas así. ¡Pam! Vale, Pero entiendo ¿por qué? que lo que utilizan son todas estas imágenes que vemos en redes sociales, las utilizan para dar un mensaje de odio, por decirlo así, hacia esto. Vale, eso era lo que no terminaba de entender. Si, No, no, si se están utilizaba la generando- inmigración sí. como Sí, a los inmigrantes como tal, o estas imágenes de, mira, esta gente está viniendo aquí, vale. Y en línea lo que dice Timo hay una doble vertiente, ¿no? Ya está el MENA es el inmigrante menor africano con una serie de características y el niño ucraniano refugiado es otro niño diferente. Aunque sean dos niños de 10 Sí, años, conozco, sí. tal y como se describen los dos y se presentan los dos, es diferente. Sí. Uno das una palabra, un acrónimo que lo cosificas, entre comillas, le quita la parte de personalidad, porque tú hablas de menas, hablas como si fuesen números y te olvidas que son personas detrás de eso, Sí. mientras que el otro te lo presenta como niños refugiados. Sí. En el imaginario de la persona que va a recibir el mensaje, la potencia de las palabras es muy heavy. El cómo presenta las cosas es muy heavy. Y eso al final, todo eso es política y todo eso Sí, es sí, el es- cómo el instrumentalizar hacia un lado o hacia otro. Y entiendo perfectamente a qué te refieres. Sí. ¿Vale? Sí. Cogiendo el hilo y tirando para atrás, volviendo a la parte del cayuco, comentabas que hay asesinatos dentro de los cayucos. Sí. Por ponernos en contexto, Timbo, ¿cómo de grande es un cayuco? ¿Vale? ¿Y cuánta gente cabe en un cayuco? O sea, los cayucos que son muchísimo más grandes en esta sala que estamos, pero muchísima más. Vale. Más grande que la sala. Muchísimo más. Vale, digo, por ponernos un contexto, porque claro, o sea, No me al los final... imaginaba tan grande. No, Yo no, tampoco. Yo muchísimo tampoco. más grande. O sea, yo en el cayuco que he venido éramos 138 personas. Wow. Imagínate 138 personas. O sea, sí, estábamos así, Pero son pero muchas es personas. grande. Luego hay que saber que son varios cayucos diferentes. Unos vienen más pequeños, otros menos grandes, otros muy grandes. Los que vienen desde Senegal suelen ser muy grandes. Los que vienen desde Mauritania, por ejemplo, suelen ser más pequeños. ¿Sabes? Pero Ahora sí. que me comentas esto, que hay más grandes, más pequeños, para venir aquí hay un cobro, ¿no? Hay que Por pagar. supuesto que sí. ¿Cómo funciona toda esta red de inmigración desde África a cualquier país que sea Senegal, sea el que sea,
hasta llegar a España. Esta parte también es interesantísimo y nadie habla de ellos, ¿no? Cuando hablamos de los cayucos y siempre están con que, ay, son pobres, no tienen dinero para pagar un avión, por esto están cogiendo a estos cayucos. Es mentira. Es totalmente falso. ¿Por qué? Porque los cayucos puedes pagar hasta 1.000 euros para llegar a las costas de Canarias. En cambio, un avión para ir a Senegal te cuesta 500 euros. Como mucho, ida. ¿Vale? Entonces hay que dejar muy claro de que no cogemos estos cayucos, ¿vale? No estamos cogiendo estos cayucos porque no tenemos dinero para pagar un avión. No, el problema es que no nos dan visados. Los visados es para los hijos de ministros y sus gente, pero personas como yo, que no tengo un padre rico o una madre rica, no me van a dar el visado. En cambio, si tú eres una persona blanca española, quieres ir a Senegal, Así. solo compras el billete y te vas. Y es triste. Pasa lo mismo de Colombia a España. Sí, Bueno, ¿no? y de, Sí. sí, claro. Y de sin fin de países, que al final es ese no equilibrio es una tónica que se da mucho. Sí. Sí, Que sí, para sí. tú venir para acá tienes una serie de barreras burocráticas heavies, que incluso mismamente dentro de nuestro proyecto, que es un campeonato de calistenia, nos llegó a pasar en una edición que había un chico de Argelia, otro chico de otros países de África, que a la hora de pedirles la visa con tiempo de antes, como para que vengan a un evento deportivo y volverse a sus países, se lo denegaban de manera sistemática. Me decían, brother, no me la van a dar nunca. Sí, pues estos ya son ¿Por temas qué? políticos. Porque no me van a dar nunca porque sabemos que nos está pasando esto a la hora de Sí. pedir visados, etcétera. Sí. Y es una cosa que pasa en muchos países y es esa doble relación. Sí. Y que al contrario, cuando un español, portugués, francés quiere ir a Senegal, a Camerún, es una cosa fácil de gestionar. Muy fácil. O Sí, muy fácil. ¿Será por la diferencia de, bueno, seguramente aparte de todos los temas políticos que hay, la diferencia de cantidad de personas que vienen o la cantidad de personas que van? No, Yo no creo créeme que simplemente se trata de que porque piensan que somos pobres y somos negros y piensan que venimos aquí a invadir, cuando realmente yo siempre lo digo, hermano, o sea, la gran mayoría de las personas inmigrantes, sobre todo hablando de Senegal, si nos dan visados para venir a trabajar, lo que hacemos venir a trabajar y volver a casa. Sí, O sea, total. no tenemos la necesidad de sufrir. Claro, sí, a ver, es que meterse en 9 días en el mar, como comentas tú, con 138 personas, todo el mundo haciendo sus necesidades, gente alucinando, posibles asesinatos, Sí. no creo que sea algo que Claro, el cualquier tema persona quiera es pasar. ese, es cómo de potente tiene que ser lo que mueva a una persona para salir de su casa, de su entorno y de todo lo que conoce, meterse en una travesía que te lo describen de una manera y que luego es una movida que flipas y que al final, entre comillas, entiendo que lo que te mantiene en pie es el sueño de llegar. ¿Vale? Sí, y vas sí. pasando penurias y viendo movidas que van pasando. Ya sea porque hay gente que hace ruta por tierra hasta que llega a la costa y vas pasando una serie de movidas por el camino, viendo a quizás vayas haciendo amigos por el camino que se queden en el camino y y tú sigas, y una serie de cosas que tienen que marcar por cojones a la gente. Sí. Por sí, cojones, sí, tío. Sí, sí. No, imagínate, hermano, ¿vale? Hazlo conmigo. Tú estás en un país como Senegal. Desde pequeño te están diciendo que Europa es lo mejor. La televisión se encarga de enseñarte de lo mejor. Los amigos que se fueron a Europa vuelven con un coche y tienen un casazo. Tú estás viendo esto mientras sigues como estás. Y de repente coges un cayuco. Has tardado 9 días en llegar. Nada más llegar, lo primero que te han hecho es preguntarte cómo te llamas. Tú dices Chambu y te ponen Timbo. Y luego te meten un cárcel. Además, un cárcel de racista. Porque para mí los centros de internamiento para extranjeros son cárceles de racista. Y luego no se quedan allí. Llegas en la península y nada más llegar y te das cuenta de que desde pequeño todo lo que te han contado, todo lo que te han vendido es una mentira. ¿Sabes cómo queda psicológicamente esto? Marcado por narices. Lo peor que puede pasar Por una narices. persona. ¿Y cómo son esos primeros meses al tú llegar y
esos primeros meses de asentarte? Porque no sé si tenías algún tipo de conexiones en el país, algún tipo de amigos, familiar que te fuera a facilitar o contacto que te pueda facilitar el empezar a funcionar dentro de España. ¿Cómo fueron esos primeros meses de Timbo en España, en Península concretamente? O sea, yo llegué en Madrid y de Madrid me dijeron que podía ir donde quiero si tenía alguien. Y justo tenía un primo que estaba en Sagunto, en Valencia, y les dije, tengo un primo, sin saber que mi primo estaba en un centro de acogida. Entonces me soltaron, me compraron un billete, porque claro, al final lo que quieren es que te vayas. Entonces cogí y me fui. Cuando fui a Sagunto, mi primo estaba en centro de acogida. Allí no podía estar. Tuve que volver a Valencia capital por primera vez, dormir por la calle, por primera vez pasar hambre y por primera vez llorar por soledad. ¿Y qué se te pasaba en la mente en esos momentos? Claro, tío. ¿Y por qué he venido? Decía, en Claro, todo rato. eso, teniendo en cuenta lo que nos has dicho, que tú estabas bien, o sea, tenías tu Sí, familia, sí. eras pescador, tenías tu Sí, trabajo, etcétera, decidiste emprender todo este viaje y llegar aquí y encontrarte con una realidad totalmente diferente a lo que estabas acostumbrado a ver en la tele, lo que veías de gente que venía a Europa y luego volvía. ¿Qué se pasaba por tu mente cuando estabas aquí y dormías en la calle, pasabas hambre, ibas de un lado a otro? Tristeza y engañado. O sea, me sentía como un gilipollas, lo siento por decirlo así, ¿no? Y dice, ¿por qué no nos llega la verdadera información? ¿Y por qué crees que no llega la verdadera información? Porque muchas veces, muchísimas veces intentan ocultar esta parte mala. Y yo entiendo muchísima gente, si tú eres una persona inmigrante y saliste de tu país, has estado fuera durante mucho tiempo y cuando vuelves, quieres que te vean bien. No quieres contar la parte Es un mala. poco una mentira. Sí, contar aquello por de que has todo. progresado, te ha ido bien, etcétera, Sí. y no contar aquello de me he ido para nada. Exacto. Es como Entonces, una es- mentira a gritos, pero que sigue siendo una mentira, Sí. tapada tanto por la misma sociedad que migra, ¿Sí? como por temas políticos, televisión, películas, Todo. etcétera. O sea, es una mentira Y, perfecta. y te sumo más. Y también eso, entre comillas, y ya me dirás tú si opinas lo mismo, explica el por qué cuando a mí nos pasa mucho, a muchos negros que estamos en Europa, que desde África se creen que vives una vida de ensueño. Sí. Literal. Yo creo que eso pasa en como que cualquier- como que estás en otra movida, que estás forrado, como que estás en otra movida, Sí. y que si no estás ayudando a medio pueblo es porque no te da la gana. No quieres, sí. No solo pasa con países de África. O sea, Sí, en no. yo soy colombiano, pasa exactamente lo mismo. Sí. Piensa que estamos aquí, estamos ganando en euros, Sí. ya, pues gastamos en euros también. No, o sea, que ya te digo. O sea, ¿Crees es- que, volviendo a lo de antes, ¿crees que de verdad Europa es una mentira? Porque al final yo creo que a Europa se llega y se progresa. Sí, por supuesto que A lo sí. mejor son Pero las hay formas. hay que contar de que antes de llegar a tener lo que tienes, has sufrido mucho, has pasado en muchísimos momentos duros. Esto hay que contarlo. Yo me encargo de contarlo todos los días en mis redes, aun que me insultan porque me dicen, oye, si tan mal está como dices, ¿por qué no volviste en su día? Esto me lo dicen a mí, a él, a Sí. tú, que eres de Colombia, a todo. Pero aún así tenemos que seguir trabajando en esto y sobre todo exigiendo a nuestros gobiernos, que la gran mayoría son corruptos, decirles que tienen que trabajar para su población, no para sus bolsillos. El problema de África hay que dejarlo muy claro. Una gran parte es los líderes africanos que tenemos, porque ellos son lo peor que podemos tener allí en nuestras tierras. Está muy bien estar aquí en Europa cuando un español o una facha o una nazi te dice, si quieres luchar, ve a tu país, mandarle el diablo, porque lo que podemos hacer estando aquí, haciendo mucho daño a nuestros gobiernos, no podemos estar en Senegal haciendo este daño. Yo estuve durante un año más o menos prohibido entrar a Senegal cuando estaba el antiguo gobierno. ¿Por qué? Porque denunciaba todos los malos que hacían. Entonces en el aeropuerto estaba mi nombre, no podía entrar. Lo que quiero decir es que si este nazi me dice vete a tu país, lo que no sabe es que yo quiero más, yo quiero ir, o sea, quiero estar en mi país. O sea, ¿crees que tu lucha es más fácil hacerla desde aquí? Es que desde muchísimo allí? más fácil. Y que genera más impacto. Exacto, Sobre todo porque también. no estás en un régimen cerrado que Sí. te está cortando. Y el internet y todo. Y claro, tienes capacidad de crear y de expandirte a otro nivel. Porque
sí que es verdad, entiendo perfectamente que lo que dice Timbo es, tú desde aquí puedes hacer mucho más ruido e impacto que estando ahí, porque literal ahí, desde los estamentos enteros están corruptos y estás capado y cerrado. Y es como que empiezas a romper esa mentira de la que hablamos antes, que el inmigrante vuelve contando una historia idílica y el que viene y cuenta lo que es la realidad, en plan, sí, se puede progresar, pero es que antes de progresar vas a pasar por esto. Sí. Es como que se empieza a romper esa mentira. Exacto. Sí, y contar las dos caras porque siempre hay dos Exacto. caras. Sí, siempre hay, sí, sí. Y luego la parte de éxito no hace falta contarlo porque lo bien, Exacto. lo bien. Vale. Entonces hay que contar la parte que hemos sufrido antes de tener lo que tenemos hoy en día. Vale, Timbo, y hablando también de la parte de el viaje, el contar las historias, etcétera, también hay un tema que hablaba yo con Nico en esta semana, y es digamos, porque hay gente que le sale bien a la primera, hay gente que tiene que repetir muchas veces, esa historia de llegar, hay veces que es más o menos fácil, hay gente que no llega, entre comillas, y sé que alrededor de todo esto, tú estás trabajando en un proyecto tuyo de contar tu historia, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos un poco qué es esto, porque yo sé que tú tienes una faceta muy potente en la parte de actuación. Ujú. Mira, al principio te decía que yo descubrí la pobreza estando aquí en Europa, ¿no? Y la forma en que he descubierto la pobreza y decidí jurarme y decir, algún día me gustaría hacer un documental donde contaré mi historia y la historia de mi pueblo. Algún día me gustaría hacer una película donde contaré yo lo que me gustaría contar y algún día me gustaría escribir un libro donde realmente contaré todo el proceso. Por ejemplo, muchas veces lo digo, la gente igual no lo sabe, pero yo lo intenté 4 veces. Siempre hablo del último viaje porque es el más importante, pero los otros tampoco son menos importantes, ¿no? Entonces, contar todo esto, el amor, desamor, mi primera vez con una blanca y todo esto, contarlo en el libro, ¿no? Y luego, por supuesto, no es menos importante y hacer una obra de teatro donde contar también mi experiencia utilizando lo que yo quiero utilizar. Hoy tengo el documental, ya está hecho, fue candidato de Goya de este año y la obra de teatro lo tengo y se llama El sueño es vida y cuenta mi historia a través de versos, ¿no? De repente escuchas un negro diciendo, yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado mal lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Y contando mi historia de esta manera es algo que muchísima gente no se le van a esperar. Bien, yo tengo una vida como muchísima gente inmigrantes, ¿no? Era un chaval que tenía sueño, y eso también hay que dejarlo muy claro. Todas las personas inmigrantes venimos con sueño, soñamos, somos personas. Simplemente como dijo Sani, uno de sus discursos, si las personas que mueren en el mar Mediterráneo fueran blancas, europeos, el mundo entero temblaría, pero son africanos. Y a Europa lo único que le interesa de África son sus recursos. Pero ojo, hermano, te digo, mientras Europa sigue expoliando nuestros recursos, nosotros seguiremos viniendo aquí. Y si quieren que dejemos de venir aquí, es fácil. Lo que tienes que hacer es dejar de robar nuestros recursos. Así dejaremos de venir aquí. Y bien, sigo de lo que me preguntaba. Cuando llegué, ¿no? Después de estar durante 18 días en un cárcel, además cárceles de racista, vine unos funcionarios diciendo, mañana en libertad, a cortar naranja y tomate. Y dije, esta gente se creen que solo valemos para trabajar en el campo, aunque no está nada mal, pero valemos para más. Sí. Yo soñaba con ser actor, un actor profesional. Voy a seguir con este sueño. Entonces, en este momento, todos los que me conocían me decían, estás loco, ni siquiera hablas bien el español. Y luego un país tan racista como España, y tú dices que vas a ser actor. Yo les decía, sí, voy a ser actor. Luego cuando me fui a Valencia, empecé
a hacer teatro oprimido después de mucho tiempo estando en la calle. Sí. Empecé con el teatro oprimido y conocí el director y el fundador de la Fundación William Shakespeare de Valencia. Empezamos a tener contacto y fui a estudiar allí. Y cuando llegué para estudiar, todos los alumnos, que éramos más de 50, me decían lo mismo. No me lo decían a mala. Me decían, Timbo, ser actor en este país es muy difícil. Entonces imagínate ser actor siendo negro. Es verdad, es difícil. Pero yo seguía diciéndoles, voy a ser actor. Y me acuerdo perfectamente de que veía fotos de todos los actores que han tenido éxitos ahí colgados en la pared, ¿no? Y yo les decía, a un día mi foto va a estar aquí. Y se reían de mí y decían, qué flipado eres. Pregunta, ¿en ese muro de fotos de actores de éxito que había algún negro? Ninguno. Vale. No había O ninguno. sea, que más potente todavía Claro, lo que te estaban ellos claro diciendo que cuando sí. te va a costar Sí. sudor y tinta llegar Sí, ahí. Sí, o sea, no había ningún negro. Vale. ¿Y a día claro. de hoy hay alguno? ¿Ah? ¿A día de hoy hay alguno? Hace 2 años fui a hacer una charla allí y estaba en foto. Vale. Vale, potente. Sí. Hace 2 años fui a hacer una charla y mi foto está ahí. ¿Y Me tú no salió sabías las que estaba lágrimas. No lo sabía. Me salió las lágrimas por todo lo que he pasado para poder estar donde estoy. Y en ese momento, cuando ves tu foto allá arriba, ¿en qué piensas, tío? Piensa todos las personas que alguna vez en su vida les han dicho que no puede serlo. No estoy hablando de niños africanos o negros o racializados. No, estaba pensando a todas las personas que alguna vez en su vida les ha dicho que no puedes hacerlo y por eso lo han dejado. Totalmente. Vale, y en cuanto a... Luego después sé que has seguido haciendo cosas, has estado en cine, has estado en series, has estado haciendo más obras de teatro. De todo ese elenco de creaciones, obras, etcétera, ¿hay alguna que tú digas, hostia, esta participación o este papel concreto me marcó o me gustó mucho o es muy relevante para mí a nivel personal? El documental. Y el documental estaba participando en el guión. Te digo, en España todavía no tienen la cultura de ver un actor negro protagonizado a una serie, una peli y contando una historia potente. Una historia potente me refiero. España es como si es un país que no existe personas negras siendo policía. Y hay pocos, pero hay. España todavía piensan que no existe profesores de universidades negros. Hay. Médicos, hay. Enfermeros, hay. Abogados, hay. Pero no cuentan estas historias. Solo cuentan las historias donde el negro muere antes, el negro no habla bien el español, el negro mantero, el negro que vende droga, el negro que es violento o el negro que es malo. Justamente te quería preguntar por esto, que si tú, por ser negro, te has visto encasillado en algún papel en concreto siempre. Mira, cuando estaba en Senegal, antes de venir aquí, veía las películas. Entonces era más joven, ¿no? Las películas de Estados Unidos. Entonces, todas las veces que salía un negro, entre mis amigos y yo, decíamos, el negro va a morir pronto, el negro va a morir Aquí primero. también lo decíamos, Mira, ¿eh? de repente... Literal. Sí. O sea, Hombre, no, ¿en serio? sí. Sí, tú lo veías las pelis y sabías, va a morir Sí, el sí. primero, se van a Sí, cargar sí, el primero. o sea, lo sabemos. O es el malo de la película, o es no sé qué. Es así. Si no, tío, a ver, si no, ¿por qué hicieron una película donde un blanco tiene que ir a África a salvar los africanos? Tarzan. Tío, es triste, hermano. Era francés Tarzán, ¿no? Y sigue pasando aquí en España, hasta ahora sigue pasando. Y luego me dicen, no, es que la inmigración en España fue hace poco. O sea, yo creo que España tiene que reconocer su pasado. Y su pasado forma parte de que España también ha habido esclavos negros y ha habido negros aquí desde hace muchísimo tiempo.
Y tenemos que hacer todo lo posible, tú, yo, tú, todos, empezar a pensar. Cuando cogemos un libro, ¿vale? Miramos el título, pone José María, dejar de pensar que José María es una blanca. José María podía ser una negra. Si pensamos de esta forma, tanto los que producen y los que escriben los guiones podrían decir, joder, ¿por qué José María no puede ser una negra? Muy interesante eso que dices, y es verdad, ¿eh? Que muchas veces cuando es así. tú lees y tienes que imaginar, en tu cabeza Sí. imaginas, idealizas cómo es ese personaje. Sí. Aunque no está descrito, en función de la historia, dónde la cuenten o cómo la plasmen, ya das por sentado que tiene unos Sí, rasgos sí, concretos. ya lo pones, Yo ya. pensaba que cada quien, depende de lo que había vivido, se imaginaba de una manera u otra. Yo cuando leo, se me imagino diferentes escenarios. Yo suponía que vosotros cuando leéis alguna cosa os imaginabais negros o blancos, dependiendo de... Sobre todo que tenemos colegas que se llaman José María, además, y son negros. No, pero o sea, estamos No, hablando no. más. Sí, porque eso lo entiendo desde el punto de vista de gente que ha crecido en un entorno social X. Sí. Pero hablamos ya a nivel social, sociedad general. Tú pones a 100 personas a leer la misma historia y hay un José María. De los Todo el 100, la mundo, inmensa sí, mayoría van a sí. describir en su cabeza a José María como un señor blanco. Sí, eso Es sí. a lo que me refiero. Es No así. quiero decir que no vaya a haber gente que en su cabeza pueda concebir que José María Sí. sea con rasgos mestizos, o sea negra, Sí. o sea con rasgos asiáticos. Sí. Pero en la inmensa mayoría de la gente, en su imaginario de cabeza, lo describirá como Sí. un señor blanco. Sí. Que a eso nos estamos Sí. refiriendo. Y ese es el tema. Sí, y luego, claro, yo, por supuesto, todos los personajes que he hecho desde ahora son personajes que hago porque tengo que hacerlo. Sí. ¿Sabes? Mucha gente me han llegado a decirme, oye, Timbo, ¿por qué siempre haces lo mismo? Pero es que si no lo hago, día de mañana, ¿vale? Alguien la va a hacer. Sí. Y para cambiarlo ya, tenemos que empezar a hacerlo ya. Y así, por lo menos, en unos años ya dejarán de hacerlo. Y luego es muy importante. Yo creo que esta parte voy a dirigirme a los amigos, hermanos racializados también. Tenemos que estudiar producción. Tenemos que empezar a escribir nuestros propios guiones. Y tenemos que empezar a contar nuestras propias historias teniendo aliados personas blancas que sabemos que son los que pueden tocar las puertas para que nos da el dinero y así contamos nuestras historias. Es lo más importante para cambiar la narración. Yo estoy en ello, estoy trabajando en un guión con una muy amiga mía, Bea de Silva, y confiamos que por supuesto, aquí en 2 años como mucho, esta película se rodará. En línea con esto, y cogiéndote justo el tema de personas racializadas que vayan creando guiones que estén más de manera activa en la parte de creación de los contenidos, ¿vale? ¿Cómo ves tú que sea la perspectiva o la evolución en los próximos años en el sector? Porque sí que es verdad que hay una parte, en mayor o menor medida, que desde hace unos años aquí seguirán siendo los mismos perfiles, pero hay alguno más así puntual que se ha ido creando. Por ejemplo, sé que hay alguno en Detective Touré, que hay un personaje que lo hace mal con Cité, que ya se hace un papel Sí. de negro protagonista específico, etcétera y tal. Sí, el Que primero, además. el primero y el único que yo conozco, por Sí, ejemplo. sí. Pero que poco a poco alguno hay. Pero ¿cómo ves que pueda ser el sector de aquí a ponle a 5 o 10 años? ¿Cómo lo visualiza Timo en su cabeza? No tengo fe. Vale. No tengo fe y no tengo esperanza. ¿Por qué? No lo digo porque no hay actores negros, no lo digo porque no va a haber pasta, no lo digo porque no va a haber directores y directoras que están dispuestas a hacer historias personas negras. El problema es que la población española creo que todavía no están preparada para ver historias personas negras viviendo aquí en España. Ojo, luego te vas a Netflix, ven películas americanas protagonizadas por negros y son sus ídolos incluso, pero se olvidan el negro que está en casa. Entonces, sinceramente, si te digo la verdad, si día de mañana mi hijo me dice quiero ser actor, me voy a asustar mucho. Es curioso esto que dices, porque puede ser por un tema cultural, digamos aquello de que el negro americano lo ven como algo lejos, Sí. pero que un negro sea Como el algo papel lejos, como algo superior. Vale. O sea, es que tienes que tener en cuenta de que muchísimos españoles son muy clasistas. Sí, eso también es cierto. Muy clasistas. El americano ni siquiera lo consideran un negro.
O sea, tú vete a preguntar a los españoles el principio de Bel-Air, príncipe Bel-Air. Ah, no, por supuesto. Dilo. No, a lo que iba es si creías que al ser negro americano en peli, como no es la cultura suya propia, entienden como que vale, ok, Sí. pueden encajarlo y Sí, entenderlo, exacto, pero sí. si en el momento que metas a un negro a hacer papel en cultura española, que es la mía, es como, esto no es lo que es España, ni de coña. Sí. Tú métete un negro, o sea, que te digo, métete un negro al presidente del gobierno de España. Esto podría ser una comedia lo mejor que hay aquí en España, pero no, van a salir haciendo manifestaciones y van a salir a quemar a España. Se te lía en el Congreso. A ver, también supongo que es por una parte histórica. Hay muchísimas más generaciones de negros en Estados Unidos que en España. Por supuesto que sí, pero lo hay. O Sí, sea, sí, yo sí, creo o sea, que es España, es todos los innegable. españoles, todos y todas, han tenido un abuelo o bisabuelo que ha cogido algún día sus cosas y se fueron de fuera. Ah, no, eso O segurísimo. sea, España tiene la inmigración, debería tenerlo así de cerca. Hablando justamente de todo este escenario que estáis hablando, de las pantallas, los negros en España, en papeles no encasillados, de lo que comentabas tú antes, creo que puede ser un gran paso lo que estabas comentando tú, que hayan personas negras que estén en la producción, estén haciendo los papeles y haya como esa parte cultural que se empieza a ser algo más normal, porque a lo mejor simplemente no es solo racismo, que sí es racismo porque no es un racismo consciente, sino un racismo inconsciente, porque siempre se han encasillado esto. Pero si empiezan a ver este tipo de producciones, a lo mejor se vuelve normal y ya hay papeles para negros en cualquier tipo de situaciones o en cualquier tipo de empleos, como estabais diciendo. Creo que a lo mejor es simplemente que se empiece a culturizar esto, Sí, que sí. se le dé voz, se le dé imagen. No creo que todo el mundo sea racista. Hay racismo, obviamente, en No, España, no, en, desde luego que en todo el no. mundo hay racismo, O sea, que- y clasismo en África, en Latinoamérica, etcétera. Creo que es un tema de que es un racismo inconsciente, más que un racismo consciente. Y al darle voz a todas estas cosas que estás diciendo tú, producción, papeles, el teatro, etcétera, se va a culturizar mucho más la gente y lo va a normalizar muchísimo más. Y puede pasar lo que pasa en Estados Unidos. Un negro puede ser el agente más top de la silla, puede estar en el banco o puede ser el que reparte el periódico. Sí, total. Yo creo que yo en ningún momento tampoco digo que los que escriben son racistas, ¿no? Pero al final, es decir, el que pone la pasta es la productora. Y la productora lo que quiere, ganar pasta. Eso es negocio. Eso hay que tenerlo en claro. Si la productora sabe que después de producir una serie donde realmente ha protagonizado un negro o una peli, no le va a vender, es que no le va a producir. Sí. El problema es la sociedad. La sociedad tiene que empezar ya a tener esta cultura de que hay muchísima gente africanas, racializados, que vivimos aquí y somos de aquí, nuestros hijos van a nacer aquí, van a ser de aquí, igual algún día serán presidentes o vicepresidentes o diputados. ¿Por qué no? Sí, o sea, ya, ¿Sabes? bajo mi punto de vista, lo que veo, creo que es más trabajo de vosotros dar voz a esto. Así, somos de aquí, nuestros hijos van a ser de aquí, y que le deis voz a eso, más que decirle al blanco que no está acostumbrado, porque no está acostumbrado, ni él, ni su padre, ni su abuelo está acostumbrado a que el policía sea negro, el cajero sea negro, ya a día de hoy sí, pero no como estamos hablando de Estados Unidos. Creo que es más trabajo vuestro decir que ya estamos aquí, tenemos los medios, vamos a hacer esto, y que en 5 o 10 años el blanco y el negro diga, hostias, vamos a hacer esta cosa y... Creo Sí, que es pero- más trabajo de pero vosotros. yo al menos entiendo. Es lo que yo pienso. ¿Qué pensáis sí, vosotros? Yo entiendo que todas las luchas tienen que estar lideradas por el colectivo que las vive, pero hay otros colectivos que no son el que las vive que tienen que participar de O sea, manera los activa. aliados. Obviamente. Por eso, O sea, por eso es eso digo innegable. aquello de obviamente. Creo que es una lucha que tienen que liderar las personas racializadas y, como dice Timbo, crear esa parte de gente racializada que esté en la parte de producción, creación, etcétera. Pero hay una parte aliada Sí. que es clave. fundamental. Y por eso cuando tú hablas de el vosotros, yo lo entiendo como el nosotros en general, como un todo, y que dentro de ese todo hay partes o sectores que juegan un papel y otro. Sí. Y literal, y las personas blancas o las Obviamente. personas, el resto de colectivos que estén alrededor, que no sean racializados, que no estén en ese justo núcleo poblacional, juegan un papel clave como para hacer ese trabajo de pico y pala, porque al igual que todos los días, todos vemos escenas racistas, depende de ti oye, censurarlo o
pasar y decir, normalizar. Sí. Y ese trabajo de normalizar, literal, es de todos. Sí. Ahí no hay. Y que ahí al discutir. final volvemos a lo mismo, en cuanto a que entendemos que al final es un tema de, ok, la tele o la pantalla refleja lo que al final la sociedad Sí. es. Porque si la sociedad ya está preparada para recibir un contenido tipo El Príncipe de Bel-Air, pero hecho en España, los productores van a meterle la pasta. Sí. O sea, eso es innegable. Es un tema de empresa. Eso, de eso billetes. es Van a innegable. meter la pasta. Ya sea un productor negro, blanco, chino, le va a meter la pasta porque quiere ganar la pasta. Sí. Pero no vas a meterle pasta si tú sabes que vas a terminar el producto, lo vas a lanzar y se te va a reventar y te va a haber un revuelo en el que Sí. primero no gastes dinero y luego lo mismo tu empresa se puede ir a tomar por culo. Sí. Sí, Ahí está el tema también. pero justamente eso. Creo que en España a día de hoy hay muchísima gente negra que tiene números en redes, música, actores, gente que ha hecho dinero, que Sí. se puede juntar. Sí. Y hay muchísimo blanco Sí. que está dispuesto a decir, "Tenéis Financiar. razón, vamos Eso a hacer también esto". te doy toda la razón. A donde quería llevar esto es que no veo el panorama de 5 o 10 años tan pesimista como lo ves tú. Lo veo un poco mejor porque No, es que no lo veo pesimista, pero es que no tengo esperanza. Además, yo no quiero estar aquí en 10 años. Mis planes no estar aquí en 10 años. ¿Por qué? Porque creo que encajo bien estando en mi país, mucho mejor. Estoy muchísimo más feliz estando en mi país, en Senegal. Y luego sé que mi querido Senegal me necesita y sé que África necesita a sus jóvenes. Hemos venido en este país, hemos aprendido cosas muy bonitas y estas cosas tan bonitas hay que trasladarlo en nuestros países para que gente como yo no tengan la necesidad de coger un cayuco, venir acá. ahora que dices lo de volver a Senegal, aquí nunca vas a ser español. No quiero tampoco. Me refiero por cómo la sociedad te ve. Cuando vas a Senegal, ¿eres senegalés? ¿O te pasa como me pasa a mí? En España soy el colombiano. Cuando voy a Colombia soy el españolito. Sí, literal. Y en Guinea pasa lo mismo. Aquí en Es España un eres, tema muy eres importante. el negro, el inmigrante, y te vas para allá y eres como el europeo. Sí. Y tienes aquello de, hostia, estoy como entre dos aguas, tío. Sí, no soy ni de aquí ni de allá. Pero lo bueno de esta parte de Senegal es que aunque te lo digan, tú sabes que sí, porque Sí, has nacido o sea, allí, ¿no? es El muy diferente lo que corazón tú ya sientas lo a cómo te tienes, vean. exacto. En cambio, aquí, por ejemplo, yo cuando España ganó el Mundial y fue a celebrarlo como todos los españoles, y de repente empezaron a cantar, yo soy español, español, y yo me quedo, uy, es verdad, ¿ahora qué hago yo y qué digo? Ya. Pero en Senegal podía decir yo soy senegalés y sigue diciendo que soy de Senegal. Y mi hijo siempre lo dejo muy claro. Tiene 3 años ahora, pero siempre se lo digo. No falta respeto a nadie, pero tampoco dejas que nadie te falte respeto. Se lo voy a repitiendo todos los días. Y tienes que tener muy claro de que tengas lo que tengas, eres de Senegal y tienes un país. Nunca digas que no sé de dónde soy, que dice mucha gente. Eso es un tema potente, ¿eh? Sí. Porque sabes que pasa mucho. Y Sí, pasa, sí, lo porque sé. en ese caso concreto, tú no, porque ya tienes ese arraigo de la tierra, el haber nacido y haberte criado ahí. Pero sabes que hay mucha persona, chavala negra, Sí, joven, lo sé. que literal tienen ese conflicto de identidad de dónde narices eres Sí. o aquella más sentimiento tuyo de Sí, patria. Que sí. puede ser cualquiera de las. Yo siempre soy de los que cree que cualquiera de las respuestas es válida. Es válido que tú eres chaval negro que ha nacido aquí, te sientas que eres español y punto, perfecto. Que seas chaval negro que haya nacido aquí, eres de África, de Guinea Ecuatorial o de Senegal o donde sea, perfecto. Que, o sea, que te identifiques con. Pero luego hay muchos chavales que literal tienen ese debate interno constante de no sentirse ni de un lado ni de otro. Sentir que son de aquí, pero no son del todo aceptados, porque al final eres un negro más. Sí, sí. ¿Vale? Y sentir que no eres ahí porque no has nacido ahí, no tienes ese arraigo y sabes que como que es el país de tus padres, pero no el tuyo. Sí, exacto. Y sí. tienes esa dualidad de Conozco mucha de gente. dónde narices soy yo como persona Conozco individuo. mucha gente que les ha pasado así y los que más les ha pasado son los que han nacido aquí. La gran mayoría racializada, mestiza y africanas, negras, que han nacido aquí, muchas veces tienen este problema de identidad. Pero no es que lo tienen porque quieren tenerlo, lo tienen porque desde pequeño, desde el colegio hasta los
profesores y las profesoras, hasta la sociedad y la televisión, los políticos, les hacer sentir que no son de aquí. Ya. Y luego tienen muy claro de que cuando van a países de sus padres no se sienten encajados. ¿Por qué? Porque allí son el tubab, tú no sé qué, no hablas bien, no sé qué, no tal, el acento que tienen. Entonces se sienten frustrados. Sí. Es normal. Pero para mí, mi opinión es, la persona debe ser donde siente y donde quieres que sea en su hogar. Y luego, yo te digo, o sea, que yo antes de que nace mi hijo, lo que iba haciendo, antes de decidir además tener un hijo, lo que estaba haciendo siempre es preguntar a la gente, a las personas españolas, africanas, bueno, de origen africanos, les preguntaba, oye, ¿tú te sientes que eres española? Yo, no. ¿Y de Senegal? No. Y luego, la persona que ha nacido en Senegal, cualquier país de África, al haber nacido allí, le pregunta, ¿de dónde eres? Te lo digo directamente sin pensarlo. Y dije, a mi hijo va a nacer en Senegal. Total. Tío, ¿en Colombia pasa con eso? Lo que he planteado. Este mismo caso, el caso de chicos colombianos que nacen aquí y que si no saben si sentirse colombianos o españoles. La verdad nunca se lo he preguntado a alguien, pero creo que sí pasa lo mismo. O sea, Sí, pasa lo puede mismo. pasar. Vale. Pero es que yo creo que es porque es como que tienes doble personalidad. ¿En qué sentido? En que tu casa es una cultura y fuera de tu casa es otra cultura Sí. totalmente diferente y desarrollas dos personalidades. Sí, Tú en tu casa sí. se comporta de una manera Sí. y fuera de otra porque Sí. no te expresas de la misma manera. Sí, es verdad. Yo creo que es por eso y es como que es que yo creo que eres de los dos sitios y cuesta tomar esa decisión. Sí. Al que le pase yo creo que es eso, que no sabe qué decisión tomar y ya está. Y luego Sí. la sociedad no ayuda. Claro, tampoco. el O sea, tema es un poco lo que dice Timbo. Ya sabemos que eso pasa en muchos aspectos. El tema es el por qué. Y el argumento que él plantea en cuanto a el que muchas veces te invalidan el sentirte de aquí, pero luego vas para allá y tampoco te identificas con todo lo que hay ahí, te encuentras como flotando entre dos aguas, que hay muchos chavales o chavalas con crisis de identidad. Es que yo creo que es complicado. Es jodido, ¿eh? Es muy muy complicado. jodido. Y un poco siguiendo la estela esta, luego se replica mucho también digamos, lo que la sociedad espera de el negro que tiene éxito, entre comillas, ¿no? Hay muchas vertientes aquí. También está el negro que tiene éxito y que no quiere una negra de compañera de viaje. También. Pasa. Sí. Es un tema que pasa y hay que hablarlo. Sí, Está sí, sí. el negro que tiene éxito y se queja y le llueven palos por quejarse y por ser un negro reivindicativo. Sí. Pasa. Creo que el día 2 voy a subir el video, de hecho, en mi canal. Amnistía Internacional me preguntaba si tenía hate, ¿no? Vale. Si la gente me insultaba. Sí. Yo, por supuesto que sí, me insultan todos los días. Y creo que va a salir en el video esta conversación que estamos teniendo. España es un país donde cuando eres negro o negra, ¿vale? Aunque seas española, estás en la selección española, mientras tú estás haciendo bien las cosas según ellos, lo que es Y bien entrecomillamos bien, exactamente, justo eso. lo que es bien es, si eres futbolista o atleta, tienes que hacerlo bien de esto y callarte. Esta es la sociedad española. Eres negro, por ejemplo, eres Iñaki Williams, estás jugando Atlético, ¿vale? En Atlético, entonces tú tienes que callarte mientras jugas bien. Mira, una vez que dices no al racismo, estás jodido. Ya eres un mal negro. Sí, literal, hay muchos casos O de sea, esos. Otro caso puede ser, por ejemplo, que hablamos fuera de cámara con Adri, el colega que está aquí de oyente, que tenemos aquí hoy un oyente. Sí, sí. Y es el caso concreto, por ejemplo, de Ana Peleteiro, atleta olímpica internacional española, y que es el perfil de atleta tipo que le cae un hate bestial. Sí, Bestial, Sí. es una crack en lo suyo. sí, Solo que, como no cumple el papel normativo de buena negra que no se queja, sí. la tienen cosida a palos. Sí, sí. Cuando usas tu altavoz para decir lo que sientes y defiendes tus principios, estás jodido. Y es lo que pasó con Ana, es lo que pasó con Vinicius, es lo que pasó con Iñaki Williams, es lo que está pasando conmigo, con cualquier negro
con cualquier negro que está en este país intentando defender tus valores, intentando defender tus principios. Y defender tus valores y defender tus principios no es quejarte o victimizarse, sino dices lo que sientes porque tú sabes perfectamente de que te duele y lo dices. Pero aquí en España, volver a repetirlo, mientras no seas un negro, que no hablas, te dedicas a trabajar trabajas a casa, estás jodido. Sí, y sobre todo también justo lo que hablamos, y lo ves cuando para contraargumentar y, digamos, tirar hacia abajo el argumento de se está quejando por reivindicar algo, ponen de contra el típico ejemplo de gente negra que tiene éxito, pero no se queja como el cómo tiene que ser la persona negra en ese puesto de, digamos, de exposición. Y es como, vale, crack, o sea, más allá de la vida deportiva, etcétera, hay una persona detrás que tiene una serie de cuestiones que quiere poner encima de la mesa y una serie de causas que quiere pelear y defender. ¿No? Sí, total. Y luego, ¿no? Otro tema también que hablabas de estos negros que cuando tienen éxitos y se juntan con blancas. Este tema... Es un tema... O sea, esto me viene a la cabeza... Nunca había caído en esto, sinceramente. Me viene a la cabeza porque lo vi en un podcast de unas chicas negras en TikTok. Bandito, algo así. Bandito sea la hora, sí. Caí, sí, lo vi entero y dije, coño, es verdad, tío. Sí. No es verdad, pero también yo entiendo. Sí. ¿No? Eso también va para las compañeras que me encanta su podcast, me encanta todo lo que hacen, y va para todas las personas también que pensamos de esta forma. Porque las personas negras, en este caso negros, cuando tienen éxito solo salen con personas blancas? Yo hablo de la parte que tú has nacido aquí, te vas al cole, y este cole que vas solo hay personas blancas. Es lo más fácil, es que te enamoras con una persona blanca porque solo hay blancas. Y añado otra cosa más, y también el canon de belleza que se te vende desde pequeño de qué es bonito y qué es no. Sí, exacto. Claro, sí. también. Y entonces, cuando tú estás yendo al cole desde pequeño, todos tus amigos son personas blancas, solo te juntas con blancas, al final es más fácil que acabas saliendo con una blanca. Lo que no vale, y siempre lo digo, es salir con una blanca y echar la culpa a las personas negras. Ya. Eso sí que no lo consiento y no vale. Y muchísima gente, personas negros, al estar con una blanca, hablan mal de las negras. Y esto no está bien. A mí, personalmente, lo que no me gusta de este tema es eso. Tú puedes salir con quien te da la gana. Total libertad. Puedes enamorarte con la persona que te da la gana. Pero esto no te da derecho a hablar mal de las otras personas. Totalmente. Coincido ahí totalmente contigo. Libertad total. Al final la gente que esté con quien le quiera estar y a tomar por saco. Pero sí que es verdad que ahí coincido contigo que hay mucho discurso en cuanto a menospreciar en muchos casos a las mujeres negras en contra de tal. Es una la segunda parte lo compro totalmente. Sí. ¿No creéis de acuerdo con que eso también es por lo que hablábamos antes de la idealización que siempre se ha tenido en las películas que veis allí, etcétera? Sí, es justo lo que yo decía antes del canon de belleza, porque al final todo va vinculado a lo que tu cabeza concibe como canon de belleza. No, pero no me refiero aquí. Me refiero a lo que hablábamos con Timbo, que cuando estaba en Senegal veía las películas de Europa idealizadas, Esto etcétera. pasa incluso en Senegal. Claro, en a eso me Senegal, refiero. ¿No crees que el negro que se crió allí, futbolista, por ejemplo, terminó jugando en Reino Unido, en España, tal, ya logró esa vida de éxito en Europa que quería? Ahora también quiere a su blanca. No, es así, la educación, tío. O sea, tampoco hace falta irse a ese extremo si te hablo del chaval que se cría en el Isaac Albéniz, del barrio de aquí. sí. O sea, no hace falta irse a ese extremo. A lo que quiero ir yo, al menos cuando exponía esto antes, no me iba tanto al futbolista del Milan multimillonario. Ponte el ejemplo del tío que se ha criado en tu barrio al lado, literal, y lo ves. Y no es un tema de, muchas veces ni siquiera es consciente de quiero esto por tal, sino también porque literal en tu cabeza lo tienes grabado, que todo lo que ves como canon de belleza, de guapa, bonita, etcétera, es lo que eso te va grabando en la cabeza. Sí, ¿sabes? es así, o sea, ya te digo, en Senegal también, ¿no? Lo que tú decías, muchas veces los hombres les gusta más a las personas más blancas. Incluso muchas mujeres, sabiendo esto, lo que hacen es utilizar crema para blanquear sus pies. Sí. Eso hay que decirlo. Y luego, y el pelo y toda la historia, sí. Y luego también hay hermanos que lo que hacen no está bien, y lo digo aquí, sé que me van a matar, pero es verdad. Muchas veces lo que hacen es estar con personas negras aquí, como novia, como novio, tal, están juntos, y
haciéndote el amor todos los días y cuando ya tienen que casarse y se van a sus países y casarse con otra persona. Esto tampoco está bien. Yo no he hecho esto, ¿eh? Yo me casé con... Timbo ha hecho sus cosas correctamente, sí. Pero sí que es verdad lo que dice, la parte de las cremas, el color de piel, etcétera, Sí. que yo lo he visto mucho y pasa en muchos países de No, África. está bien. No sé si en Latinoamérica pasa en algunos países o tú controlado. El literal, incluso sí he llegado a ver algunos documentales que en países de Asia también llega a pasar que cuanto más clarito puedas tener el tono de piel, en muchos casos, en muchos aspectos, más bonito aceptado es. Sí, entras más en lo muchísimos que estamos aspectos. hablando, en el En estándar de muchísimos belleza. aspectos, literal. Estamos muy americanizados. Y en luego esa parte. hay, entre comillas, yo diría, y que hay un corte. Y aquí me dices tú qué opinas, Timbo. Creo que hay un corte en hasta qué punto eres de negro y está aprobado desde el punto de vista del blanco y como que hay un corte Ya. de Sí. la aprobación de ok, si eres negro hasta aquí me sigues valiendo. Sí. Ahora más negro de esto, complicado. No, sí, o sea, un amigo que trabaja electricidad y como lleva las banderas españolas y todo esto, es el negro perfecto para su trabajo. Luego el otro que no lleva esto, ese es peor negro, aunque es menos negro. O sea, es decir, son temas que se puede hablar y me encantan, ¿eh? Porque creo que hemos tocado todos los temas y esto es la educación y es la enseñanza. Cuando estamos haciendo esto, estas voces, esta comunidad que tenemos que aprovechar para hablar de todo y sobre todo las cosas que son tabús que no lo hablamos. Por ejemplo, molaría algún día, si es posible, habláis tema del sexo hacia las personas africanas. ¿Tú alguna vez estás sentado con tu papá y tu madre y que te hablan de sexo? No, Yo no. No, yo tampoco. Impensable. ni de coña. O sea, me pegan un tiro. Sí. ¿No? Hay que hablar de estos temas porque Sí. son importantísimos en la comunidad negra. Estamos en un momento en que tenemos que empezar a abrir melones y hablar cosas que eran o son tabús para nosotros, sobre todo para poder aprender de ellos. A mí me hubiese gustado, aunque ahora pensándolo me está dando vergüenza, de que mis padres me hablaran del sexo. Sí. Timbo, tienes que tener cuidado esto y cuando haces esto tienes que utilizar esto porque de así podemos aprender. Totalmente, tío. Totalmente. ¿A ti tu papá te sentó y te habló de sexo, Nico? Mi papá. ¿Tu mamá te sentó y te habló de sexo, Nico? Ni de coña. Ay, qué va. ¿Y te resultaría violento que tu mamá te hubiese sentado a hablar? Sí, vamos, Pero segurísimo. muchísimo, tío. Yo quiero hablarlo. Yo sinceramente sé que es un tema muy difícil, pero quiero hablar con mi hijo este tema. Aunque luego lo pienso y digo, vale, con mi hijo sí, con mi hija ¿qué? Ya. Es que, tío, somos muy machistas, lo siento. Sí, es una realidad. O sea, vas como... La educación hace mucho daño. Mucho. Pero Oye, mucho. y me interesa tocar la parte tuya de activismo, redes sociales, difusión del mensaje, etcétera. Yo sé que estuviste y sigues estando muy a pie de primera línea, defendiendo la causa. ¿Y en qué momento te da por decir, mira, ya tengo relevancia, ya tengo cierto punto, aunque no sé si ya tengo algo de audiencia, quiero darle voz a esto, empezar a hablar de esto en redes sociales, tío, empezar a hablar de la lucha, la causa, todo lo que es el movimiento, porque sé que lo has movido mucho, has recibido muchísimos palos. Sí, sigo Es un- recibiendo. ¿Cómo nace esa? Sí, eso ya lo tenías desde el principio al llegar, te nació después en el momento que viste que ya eres una persona que tiene cierta notoriedad dentro de la parte de cultura audiovisual y dijiste voy a utilizar mi peso, mi imagen o lo que estoy creando para dar voz a todo esto. Cuéntanos un poco, tío. No, es decir, es lo que va a pasar en España, en Europa en concreto. Cuando hablamos de tema social, lo social, hasta que no nos toca algo que nos duele mucho y que nos puede hacer daño, no reaccionamos. Yo sentí que era activismo cuando por primera vez me pusieron las esposas aquí en España. Y me di cuenta de que es injusto porque yo no he hecho nada, solo estaba en un sitio donde los manteros estaban vendiendo y todos salieron corriendo y yo me quedo porque no sé por qué estaban corriendo y llegaron, me tumbaron y me pusieron las esposas. Desde entonces digo, el mundo es injusta y no debemos callarnos.
Hoy en día tengo muchísima gente, tengo más de 1 millón de seguidores en TikTok y digo, hay que utilizar esta voz. No podemos seguir callando. Y mientras seguimos callando, mi hijo es negro, o mi hijo será negro, o mestizo, y puede sufrir lo mismo que yo o peor. Y de ahí es cuando me nací el activismo. Y por eso también, ¿no? Digo, muchísimas gracias por haber venido aquí. Cuando me pregunta Timbo, ¿el viaje merece la pena? Sí. Durísimo. No consejo a nadie que coja un cayuco viniendo aquí, pero por supuesto ha merecido la pena, porque soy la persona que soy hoy en día, gracias porque he venido en España. Si hubiera quedado en Senegal sin venir aquí, igual estaría mi burbuja, sin saber que el mundo está mal, y estando allí sin hacer cosas importantes como estoy haciendo ahora. En nada, me voy a Senegal, el día 3 me voy a Senegal, voy a proyectar mi documental allí en Cayar con un pantallazo gigante, y luego en la Universidad de Cheikh Anta Diop, la universidad más importante de Senegal, dar una charla, y luego es posible que tendré un encuentro con el primer ministro de Senegal, que es Ousmane Sonko, y creo que si no hubiera viajado en Europa no tendría esto. Y luego, si no hubiera estado durmiendo durante 3 meses en la calle, no sería la persona que soy hoy en día. Totalmente, tío. Así es. Estamos hablando de que tus próximos pasos son Senegal, ese documental, esa reunión ya con organismos políticos importantes del país. También hablabas de que en un medio o largo plazo no te ves en España, sino queriendo volver a tu tierra para seguir haciendo cosas ahí. ¿Dónde se ve Timbo o qué se ve haciendo Timbo en 5 o 10 años? O sea, tú en tu cabeza, si tuvieras que dibujarte en 5 o 10 años, ¿qué estás haciendo? Vale, eso va para los españoles racistas que suelen decir muchas veces que venimos a invadirles. No, la gran mayoría de las personas inmigrantes quieren volver a casa, y yo soy uno de ellos. Hace unos cuantos años atrás compré unos terrenos para construir un centro sociocultural y formación allí en mi pueblo, en Cayar, en Senegal. La idea es llevar a cabo este centro, construirlo y formando formadores, trabajando desde mi país. Ojo, sin renunciar a España, porque me encanta España. Volver a casa lo tengo muy claro. Estaré trabajando para mi país, lo tengo muy claro. Pero también hay que tener muy claro de que este país es mi país, y cuando me da la gana voy a venir de visita a hacer Camino de Santiago. Que no le gusta, que se joda. Digo, ahora que te escucho hablar de todos esos proyectos que tienes de tantos años atrás, me gustaría hacerte una pregunta un poco más profunda, y es, Me parece bien. si vas un poco atrás y ves a Timbo de 10 años, ¿estaría orgulloso de todo lo que ha logrado a día de hoy? Por supuesto que sí. O sea, soy muy orgulloso de todo lo que he conseguido. Tienes que tener en cuenta de que soy un chaval de 17 años que metieron a la cárcel, y este chaval de 17 años ha conseguido tener películas en Netflix, en Movistar Plus. Este chaval ha trabajado con Televisión Española. Este chaval ha trabajado con uno de los mejores directores españoles, que es Rodrigo Sorogoyen. Este chaval ha trabajado con Paco León. Este chaval ha trabajado con Berlín, La Casa de Papel. Este chaval, después de muchos años, ha demostrado de que, aunque no hablas bien el español, puedes conseguir todo lo que quieres conseguir. Por supuesto que sí. Muy orgulloso de todo, pero de todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Qué bueno. Te cojo la pregunta de Nico y la cambio. Y si Timbo de ahora pudiera hablar con el Timbo de hace 10 años, imagínate al Timbo de 17 años, un poquito más ahí, y darle un consejo, ¿cuál sería? Nunca dejas que te digan que no puedes hacerlo. Interesante. Potente. No sé si hay algún tema que no hayamos tocado que quieras
abrir encima de la No, mesa. por mí todo está perfecto. Sinceramente, darles las gracias a Nico y a tú y a todo el equipo que tenemos aquí y decir, creo que lo estás haciendo muy bien, hay que seguir haciéndolo, pero sin tener miedo de críticas. Cuando tú haces este tipo de cosas, hay que trabajar muy bien emocionalmente y sobre todo hay que joderles y tocarles donde más duele a veces. Y yo lo veo así y es lo que hago. Los que no me quieren de aquí se van a joder porque aquí voy a estar. ¿Les gusta o no les gusta? Increíble. Timbo, muchas gracias por Muchísimas estar aquí gracias, con Timbo. nosotros. Gracias. Gracias por Un placer compartir este rato. conocerte, Siempre es un tu placer historia. charlar contigo, escuchar tu historia y también el actualizarnos de vez en cuando, porque sí que llevamos como 2 años ahí sin Sí, sí, ponernos sí, encima de la de mesa. verdad, sí, Me acuerdo sí. que a Timbo lo conocí haciendo un vídeo de Reyes Magos por aquello de querer reivindicar el blackface Sí. que se hace siempre Sí. con Yo me el acuerdo de ese Baltasar. vídeo. Sí. Pintar a Baltasar de un blanco, pintarlo de negro, es como no hay negros en España, como para que cogáis un blanco y lo pintéis de negro, tío. Y luego es ridículo. Y nos además. juntamos 4 negros, Omar, Lamin, Timbo, yo, y también estuvo Manerman poniendo una edición en cuanto Tienes que invitar a Omar, ¿eh? a Omar también Omar tiene que tiene venir. que estar aquí. Vamos a pintarnos la cara de blanco y hacer el inverso, ¿eh? Como Me quedaría. acuerdo de Porque es ese una cosa vídeo. que creemos que es ridícula. Sí. ¿sabes? Y de ahí, y a partir de ahí, el poder actualizarnos y decir, hostia, este tío tiene una conversación muy potente. Creo que hablar con Timbo siempre arroja valor y una perspectiva interesante a la hora de cuestionarte cosas, pensar en, darle vuelta a. Así que muchas gracias por pasarte por No, aquí, Timbo. gracias a ustedes. Es un placer para nosotros tenerte. Gracias. Y nos vemos prontito, hermano. Gracias, hermanito. Gracias por contar conmigo y gracias por hacer este gracias a tipo ti. de cosas. Lo tenemos que hacer nosotros. de verdad. Totalmente, Así que totalmente. muchas gracias. Amigos, a vosotros, muchas gracias por apoyar el podcast. Seguimos aquí una semana más. Recordad, como siempre, que siempre estamos abiertos a buscar conversaciones interesantes con perfiles que aporten valor y que creen una comunidad sólida y cada vez más potente. La idea es que, por pequeño que sea el impacto que cada una de las personas que pase por aquí genere en vosotros o vosotras, para nosotros dos será un éxito. Y al final y sabemos que alrededor de todo lo que se va a ir montando, puede haber gente con un perfil muy interesante, una historia muy interesante que contar, que no hace falta que sea gente de famosa ni conocida, pero sí que alguien que tenga una historia, algún trasfondo interesante que compartir. Hacérnoslo llegar, siempre estamos abiertos a recibir consultas, propuestas por Instagram. Nico y yo siempre estaremos abiertos a poder tener una conversación guay, chula, interesante con cualquier persona, ¿no, Nico? Exacto. Y también darle las gracias al de Jóvenes de Leganés por sernos el espacio. Ya sabéis que nosotros teníamos una inversión por nuestra parte, pero igualmente se agradece muchísimo este espacio. Y nada, muchísimas gracias al de Jóvenes, a Jordan, a Timbo y a vosotros por estar aquí un día más. Y como siempre, nos vemos el lunes que viene. Todos los lunes tenemos episodio nuevo. Un abrazo, amigos, amigas. Chao, chao, chao.